Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en los diferentes mantos acuíferos que hay en nuestro planeta, sean de agua dulce o de agua salada, hay ciertos lugares particulares eh, por cuya geografía, tanto marítima como terrestre, son particularmente propensos a las tormentas o los desastres naturales. Ustedes han visto en este tiempo, y de hecho generalmente, cuando hablamos de huracanes y de ciclones, generalmente ellos se forman en el Golfo de México, no tanto en el Pacífico. Y esto, entre otras razones, es pues porque la forma misma del Golfo de México crea pues como si fuera un pequeño refugio o una forma, un lugar ideal para que el viento se concentre junto con las corrientes marinas y lleguen a crear lo que conocemos como los huracanes, los ciclones, tormentas tropicales, etcétera, etcétera. En el Pacífico, pues no es que no suceda, sino simplemente es más grande y no hay realmente donde se crea un embudo y en donde los eventos ciclónicos sucedan con más frecuencia o tanta repetitividad como estamos viendo en nuestro país. Si se fijan, acaba de terminar uno y ahí viene otro, ¿no? Y, y de hecho vienen por temporadas y no van a ser nada más dos, vienen más, ¿sí? Entonces, hay situaciones, hay lugares más bien geográficos que hacen que sea más propenso la creación o la formación de este tipo de manifestaciones naturales. Cuando hablamos de la vida humana, hermanos, pues yo creo que es muy interesante que a veces repitamos conceptos básicos de la realidad que nos describe la palabra de Dios, en especial cuando queremos hablar de cuál es el contexto en el cual la vida humana se sucede, incluyendo la experiencia humana, como dicen algunos pensadores. Y es que, hermanos, no podemos hablar de la experiencia humana, de lo que vivimos como seres humanos, si no consideramos el contexto en el que estamos. No nada más estoy hablando del contexto social, el contexto político, sino vamos a llamarle el contexto universal en el que vivimos como personas. Y es que la palabra de Dios nos enseña, una de las cosas más básicas que conocemos como creyentes, que vivimos en un mundo caído. Y el Antiguo Testamento usa esta expresión, o por lo menos nos la da a entender, pero no de una forma pues muy superficial o una forma muy tenue como a veces la queremos hacer. De hecho, la forma en la que nosotros como cristianos podríamos describir la caída la condición caída del universo en el que vivimos, no es como una manzanita bonita que se cae en el suelo y rueda bien bonita y se ve bien bonita en el piso, sino más bien ustedes sabrán una experiencia más relevante a nosotros, como cuando se cae un vaso y se queda quebrado en el piso, ¿sí? No nada más es inútil, sino que también es incorregible o irreparable, pero por sobre todo, y ustedes lo habrán vivido más de una vez, es extremadamente peligroso o dañino, ¿sí? Cuando algo de cristal, cuando algo de un material rompible se cae, no se cae bonito como las cosas bonitas que caen, como las hojas que van cayendo de a poquitos. Es una caída que genera mucho ruido, estruendo, peligro,
y convierte al objeto en inútil, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una descripción que a mi parecer es más de acuerdo a cómo la palabra de Dios nos describe la condición de nuestro universo. Vivimos en un mundo caído, que es inútil, que no sirve para su propósito, que lo sigue teniendo y en consecuencia esto es un problema además. Es como cuando se te cae un vaso y eres el único que tienes y lo necesitas. Bueno, aunque lo necesites sin importar el propósito y la necesidad que tengas de ese vaso, eso no lo va a arreglar. Y no cambia la realidad caída. De manera, hermanos, que si consideramos el contexto de nuestra vida humana, con razón, y ahora sí ni sorprende, que una de las descripciones más veraces de nuestra experiencia humana, de nuestra vida humana, como dicen los pensadores del fenómeno humano, sea una tormenta. Que a pesar de que en tiempos de quietud, en tiempos de paz, de buen clima, tiende a ser muy bonita, precisamente por el contexto en el que está, quizás externo a ella, que no siempre, siempre va a tener la propensión y la inclinación a caer y convertirse en tormentas, en tempestades, en situaciones de destrucción. Y hermanos, cuando nosotros consideramos la vida humana, uno dice, pero es que la vida es muy bonita. Dice un eslogan de una empresa de seguros, vivir es increíble, ¿sí? Pues sí, obviamente vivir es increíble porque ellos viven ¿de qué? Ellos viven de las catástrofes de la vida, ¿sí? Si no, no venderían seguros. Y hermanos, uno dice, es que la vida de los niños es muy bonita, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno se vuelve adulto viene la realidad de la vida y la vida deja de ser bonita. Ahora uno dirá, bueno, es que uno de adulto entiende mejor las cosas, le ve el lado malo, como siempre dicen de mí, le ve el lado malo a las cosas, le saca la tremenda a las situaciones. No es cierto, hermanos, la vida de un niño es igual de mala y igual de triste. La única diferencia es que los papás son siempre los que absorben las situaciones tristes de la vida, porque un niño siempre va a estar propenso al hambre, al sufrimiento. ¿Por qué no lo padece tanto? Pues porque los papás absorben el peso de traer comida a la mesa, el peso de procurar la salud, etcétera, etcétera. Pero la vida sigue siendo igual de difícil y de triste para un niño como para un adulto. Que no se note porque los adultos son los que la absorben, los que absorben el golpe, esa es otra historia. De tal manera, hermanos, que cuando una persona dice que la vida es bonita y que no hay sufrimiento en ella, es porque o vive muy engañada y muy metida en sus ideas confundidas, o porque, o como dicen hoy en día, vive en un privilegio que no ha logrado dimensionar. Porque la vida es fea, la vida es triste y la vida es sufrimiento. De manera, hermanos, que nos damos cuenta y por una razón muy específica, historias como la de hoy, pues se vuelven muy relevantes a nuestra vida porque todos nosotros la hemos vivido en algún momento. Todos nosotros hemos pasado por una tempestad que cambiando un poquito nuestra perspectiva de la vida no son ocasiones extraordinarias, sino esa es la vida diaria. Hay veces que son tempestades más difíciles que otras, pero sin embargo tempestades. El punto es, hermanos, que como cristianos hay una pequeñísima y muy poderosísima diferencia, que es que nosotros como creyentes en el único y Dios verdadero, si bien reconocemos la condición caída del mundo en el que vivimos y en consecuencia la vida triste que tenemos, sabemos y estamos ciertos que ese no es el propósito ni el proyecto de Dios para nuestra vida. Hermanos, el mundo secular que se empecina en negar a Dios, en alejarlo de sus vidas, sin embargo sigue creyendo en fantasías como la justicia, como el amor,
como en el bien. Y mi pregunta sería, ¿de dónde sacas eso si el mundo en el que vivimos no te da para eso? Hermanos, en nuestro país, y estoy hablando de México porque es donde vivimos, pero aplica para cualquier país, ¿de dónde sacas la justicia social si tu gobierno, si tus instituciones de seguridad, si tus vecinos, lo que te prueban es que no es cierto que existe la justicia, sino la conveniencia y la astucia? ¿De dónde sacamos ideas tan fantásticas como la justicia, hermanos? El mundo no tiene de dónde sacarlas, son ideas y fantasías que traen en su cabeza. Nosotros, hermanos, sin embargo, cuando vienen las situaciones de vida, sabemos que eso no es lo que debería estar pasando y en consecuencia queremos salir de ellas y buscamos en este caso la ayuda de nuestro Dios porque sabemos que ese no es el proyecto de Dios para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando leemos la historia de hoy, la narrativa de hoy, perdón, en San Marcos 4 del 35 al 41, que la historia y el contexto general de todo el pasaje es una tormenta en medio del mar, vean cuál es el propósito de Dios para esa travesía que tenían. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús para esa noche? Y lo vemos bien clarito en el versículo 35. La voluntad de Jesús para sus discípulos en aquella noche era pasemos al otro lado. Hermanos, es muy interesante ver la palabra de Dios tal cual como está escrita. ¿Qué es lo que Jesús quería para sus discípulos? Pasemos al otro lado. Así de sencillo. Pero vino una tormenta, pero hermanos, muchas personas que no conocen el carácter de nuestro Dios, y esto es interesante, hermanos, conoce el carácter de tu Dios. El Señor no les dijo, vamos a la tormenta. ¿Verdad que no? El Señor no les dijo, vamos a que se asusten para salvarlos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Simple y sencillamente, vamos al otro lado, se acabó. Jesús les dijo su voluntad, estamos aquí, vamos allá. Y hermanos, parece una simpleza, pero espero que comprendamos la simpleza de la voluntad de Dios para nosotros. Jesús simplemente quería verlos del otro lado y ver con ellos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque muchas personas, como decía ahorita, creen que nuestro Dios nos lleva al sufrimiento. No hay discusión, hermanos, sobre nuestro Dios, sobre la existencia de nuestro Dios. No hay discusión sobre la lógica de la fe cristiana sin pasar por la típica pregunta de ¿por qué entonces Dios permite el sufrimiento? Que ya lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Y es que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente que el Señor nos lleva a sufrir, que el Señor quiere que sufra, que el Señor quiere que yo llore, que yo padezca. Y hermanos, ese no es el carácter de nuestro Dios. Dice nuestro Dios en la Escritura, yo sé qué planes tengo para ustedes, planes de bien. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, hermanos. Nuestro Dios tiene un plan muy sencillo que es nuestro bien. Sin embargo, decía yo hace un momento, ¿qué pasa en nuestra vida? Pues vienen tormentas, viene la realidad de un mundo caído en el que yo les decía que la vida es triste, la vida es difícil y la vida es sufrimiento. Cualquier experiencia distinta a nosotros es porque gozamos de diferentes privilegios. De pura entrada les puedo decir que esto es cierto desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Pues porque estamos en constante muerte, que se llama envejecimiento o decaimiento. No estamos en constante vida. Se ve muy bonito cuando, ahora que hubo tantos cumpleaños en esta semana, que nosotros celebramos un año más de vida, ¿no? Bueno, de hecho, si lo consideras biológicamente, ¿qué es? Un año menos de vida. Porque no estoy cumpliendo más bien estoy viviendo menos y estoy envejeciendo más. Vean cómo la realidad de la vida no es así tan bonita como la hemos dibujado siempre. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nuestro Dios quiere, porque por ejemplo en el ejemplo de los cumpleaños, de pura entrada Él no quería que envejeciéramos y muriéramos. Y hermanos, cuando yo voy a pasar en mi vida por una tormenta, si estoy ahorita pasando por una tormenta que se llame, pues no sé, yo personalmente, asuntos psiquiátricos, otras personas pueden ser asuntos emocionales, otras personas pueden ser asuntos de salud. Cuando tú estás pasando por esas situaciones, claro que las vives, claro que las sufres, pero Dios no quiere eso para tu vida.
Entonces, ¿por qué lo vives? Pues porque el mundo está podrido y porque el mundo está caído. Y como un vaso de vidrio que está picoso y afiloso y te daña, así es el universo en el que vives. Con razón tu vida se rasga y se rompe a cada rato. Hermanos, el mar de Galilea, aunque es un charquito de verdad, pues tenía las condiciones meteorológicas y geográficas para crear tormentas. Pero hermanos, el Señor Jesús no quiso que sus discípulos fueran a la tormenta. Él lo que quería es que llegaran al otro lado. ¿Cuál es el problema de nuestra vida, hermanos, como cristianos? Que pienso que Jesús quiere que yo viva esas situaciones y por eso me lleva por acá para tentarme y para salvarme. Hasta le preguntan, Señor, ¿no te importamos? ¿Que no te importa que estoy pereciendo? Hermanos, ¿por qué creen que Jesús estaba tan campante dormido en el barco? Incluso yo diría, pues literal, sin preocuparse. O sea, la respuesta para ellos es no. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús que les hubiera dicho, no, pues ¿por qué no te vas a morir? Por eso estoy dormido. ¿Qué te dije yo? Y hermanos, aquí cuando, fíjense, no vamos a poner palabras en los labios del Señor, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿Qué les había dicho Jesús a los discípulos? Te veo allá, te veo allá. O más bien, nos vemos allá porque eran varias barcas, ¿no? ¿Cuál es el problema, hermanos? Que cuando vienen las tormentas en nuestra vida dudamos del carácter de Dios y dudamos de su voluntad para mi vida. Y entonces de repente le preguntamos y le reclamamos, ¿qué no te importó? Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y hermanos, yo le ponía palabras en la boca del Señor. Pues no, pues porque yo te dije que vamos a ir allá y allá vamos a ir, con o sin tormenta. Por eso Jesús se durmió. ¿Cuál es el asunto de nuestra vida, hermanos? Que viene la tormenta y como nos damos cuenta que somos una inmundicia en medio de una inmundicia más grande, el carácter eterno y perfecto de nuestro Dios que busca el bien para nosotros se nos olvida. Y como San Pedro en aquella otra experiencia igual en el mar, dejamos de considerar lo que Dios quiere y sus promesas para mi vida porque me volteo a ver al barco en el que estoy. Y hermanos, no estoy diciendo que era una lluvia metafórica, ¿eh? Cuando dice aquí que la barca se anegaba es porque se estaba quebrando. O sea, no es que se le estuviera metiendo el agua, se estaba quebrando la barca. Hermanos, y piensen ustedes, ¿qué pasa en nuestra vida cuando se empieza a resquebrajar mi mente? ¿Qué pasa en mi vida cuando se empieza a resquebrajar mi cuerpo? Muchos dicen, ah, no, pues esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ah, u otras peores que dicen, no, mira, asimílalo mejor, acéptalo porque ese es tu destino. Hermanos, ¿cuál es nuestro destino y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Pues simplemente que lleguemos al otro lado. ¿Cuál es el otro lado de nuestra vida, hermanos? Pues en el caso de los cristianos, la vida eterna. Ese es el objetivo. El objetivo que tiene Dios para nuestra vida es que lleguemos a la vida eterna. Independientemente, y hermanos, y por el poder de Dios por encima de lo que sea que en nuestra vida suceda. Y hermanos, esa es la belleza de la promesa cristiana y de la vida cristiana, porque tú sabes y tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, que es la eternidad, que se va a dar, sea que pases bien tranquilito, como siempre habían pasado de seguro los discípulos, o sea que pases en una tormenta. Y hermanos, ¿cuál es la historia lógica después de este evento? Vean cómo empieza el capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar. Como de esas historias que uno voltea. Tanto drama que hice. Imaginamos, imagínense la cara de todos bajando del mar, bajando de la barca, todos sorprendidos y espantados. ¡Ay, la hicimos! Como decimos nosotros, ¿verdad?
¡Ay, la libramos! Todos sudados y mojados y asustados. Y Jesús les diría, ¿pues qué no te dije que pasemos al otro lado? Hermanos, por eso nosotros como cristianos cuando lleguemos al cielo no vamos a estar así como de que, ay, la libré, ay, sí pude, ay, qué bueno que mi vida fue triste, pero la libré. No, hermanos, porque nosotros simplemente cuando entremos a la presencia de nuestro Dios, va a ser lo que Dios nos dijo desde un principio. Y este es el propósito de este libro, dice San Juan. Este, y estas se han escrito para que conozcas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. De manera, hermanos, que qué importante es conocer el carácter de nuestro Dios, conocerlo a Él en las tormentas de la vida, hermanos. Porque sin importar las tormentas que vengan, sin importar las situaciones de vida tan tristes y tan horribles que es vivir en esta vida humana, tú sabes cuál es el propósito de Dios tan simple para tu vida, que es llegar al otro lado. Y te vas a dar cuenta que si parece que tu Dios no se interesa en ti o no está interviniendo en tu vida, es porque pues Él ya te dijo lo que va a pasar. Al grado de que si tanto lo necesitas, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Se levantó y le dijo al mar, cállate. Decía un pastor que estaba leyendo en la semana, de seguro Jesús le dijo, cállate al viento y cállate al mar, pero queriéndole decir también a los discípulos. ¿Quién estaba haciendo más escándalo en esa barca? Y con el mismo poder, hermanos, con el que Jesús le decía a los demonios, cállense, guarda silencio, que también lo vemos en San Marcos, el Señor le dice, calla, enmudece. ¿Y qué sucede con el viento? Cesó y se hizo grande bonanza. Hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida está por encima de las tormentas de nuestra vida. Y es tan simple y tan sencillo para nosotros entenderlo, que como cristianos estamos seguros cuál es su propósito para mi vida, cuál es su propósito para mí. Y yo sé que pase lo que pase en mi vida y suceda lo que sucede en mi vida, yo estoy a salvo en el propósito de Dios para mí. Gracias, Señor, te damos porque tú nos muestras tu voluntad en tu palabra, porque tú nos has mostrado, Señor, el plan que tienes para nosotros en esta noche que vivimos, en esta experiencia humana que vivimos. Y gracias, Padre, porque ese plan que tienes para nosotros es independiente de lo que el mundo caído tiene para nosotros, Señor. Te damos gracias porque conocemos tu carácter y porque sabemos que tú no nos llevas al sufrimiento, tú no nos llevas al mal, sino que, Señor, nos acompañas a través de ellos. Nos acompañas a través de los dolores, Señor, sabiendo que tú eres Señor también de ellos. Acompáñanos, Señor, en los momentos de tormenta de nuestra vida. Líbranos, Señor, en tus manos y guárdanos, Señor, según tu voluntad, de cada una de las tormentas que experimentemos como cristianos. De tal manera, hermano, de tal manera que con nuestros hermanos en el cielo que están hoy en día disfrutando ese proyecto que preparaste para ellos, nosotros también un día, Señor, podamos bajar de la barca, podamos pasar la tormenta, Señor, y llegar al otro lado como tú lo has querido para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.